La puerta de vidrio de la sala de juntas se cerró con un sonido seco que hizo eco en todo el piso ejecutivo. Marina Solís caminaba por el pasillo de mármol con pasos firmes, sus tacones repiqueteando con una cadencia que hablaba de confianza y determinación. Llevaba un traje sastre negro impecable, un maletín de cuero italiano en una mano y en la otra, un sobremanila que contenía documentos que cambiarían el destino de muchas personas en ese edificio. Había pasado 5 años desde la última vez que estuvo allí, 5 años desde aquella mañana humillante que marcó el punto de quiebre en su vida. Cuando llegó a la recepción del piso 15, la secretaria la miró con una mezcla de curiosidad y respeto. No la reconoció, y era comprensible. La Marina de hoy poco tenía que ver con la mujer insegura y menospreciada que solía trabajar en el departamento de contabilidad. La recepcionista hizo una llamada rápida y luego le indicó que pasara. Marina respiró hondo, saboreando el momento. Sabía que al otro lado de esa puerta estaba Roberto Mendoza, el hombre que le había destrozado la autoestima con sus palabras venenosas, el mismo que ahora dependía de lo que ella estaba a punto de ofrecerle. Entró a la sala de juntas y ahí estaba él, sentado a la cabecera de una larga mesa de caoba, luciendo varios años más envejecido de lo que recordaba. Su cabello tenía más canas, su rostro mostraba líneas de estrés y sus ojos, que alguna vez brillaron con arrogancia, ahora revelaban ansiedad mal disimulada. Junto a él estaban 3 miembros de la Junta Directiva de Industrias Mendoza, todos con expresiones tensas. Cuando Roberto la vio entrar, su rostro palideció. La reconoció al instante, y Marina pudo ver cómo su garganta se movía al tragar saliva con dificultad. «Buenos días, señor Mendoza», dijo Marina con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Qué placer verlo nuevamente después de tanto tiempo. Creo que tenemos mucho de qué hablar». Se sentó frente a él, abrió su maletín con movimientos deliberadamente lentos y sacó una carpeta. «He venido a presentarle una oferta por Industrias Mendoza. Una oferta que, según mis análisis, es la única que puede salvar a su empresa de la bancarrota inminente». Roberto intentó mantener la compostura, pero su mandíbula estaba tensa. «Señorita Solís», comenzó, y Marina notó cómo evitaba usar su nombre de pila, como si la distancia formal pudiera protegerlo de la ironía de la situación. «Me sorprende verla aquí representando a...». Hizo una pausa, consultando unos papeles frente a él, Quantum Capital Partners. No tenía idea de que trabajaba para ellos. «No trabajo para ellos, señor Mendoza», respondió Marina, dejando que sus palabras flotaran en el aire por un momento. «Soy ellos. Fundé Quantum hace 4 años. Somos un fondo de inversión especializado en adquisiciones estratégicas de empresas en situaciones complicadas». Deslizó la carpeta hacia él. «Pero antes de entrar en detalle sobre mi oferta, me gustaría que recordáramos juntos nuestra última conversación. Fue aquí mismo, en este edificio, aunque en su antigua oficina del piso 12. ¿Lo recuerda?». El silencio en la sala era palpable. Los miembros de la junta intercambiaron miradas incómodas. Roberto no respondió, pero su expresión lo decía todo. Por supuesto que lo recordaba. 5 años atrás, Marina Solís era una contadora júnior en Industrias Mendoza, una empresa familiar de manufactura que había gozado de 3 décadas de éxito moderado hasta que Roberto, el hijo del fundador, tomó las riendas. Marina era brillante con los números, meticulosa en su trabajo y profundamente comprometida con la empresa. Ganaba apenas lo suficiente para pagar el alquiler de un pequeño departamento en las afueras de la ciudad y mantener a su madre enferma. Cada centavo contaba, cada cuenta pendiente la mantenía despierta por las noches. Trabajaba horas extras sin cobrarlas, llegaba temprano y se iba tarde, y fue precisamente esa dedicación la que la llevó a descubrir algo que cambiaría todo. Mientras revisaba los estados financieros para el cierre trimestral, Marina notó inconsistencias en las cuentas por pagar a ciertos proveedores. Los montos no cuadraban con los pedidos reales, y algunos de esos proveedores ni siquiera tenían registros de entrega en el sistema de inventario. Pasó semanas verificando cada detalle, trabajando en secreto después de que todos se iban, imprimiendo documentos en su propia impresora para no dejar rastro en el sistema. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Había un esquema de sobrefacturación que había estado operando durante al menos 2 años. Alguien estaba creando facturas falsas de proveedores fantasma y embolsándose la diferencia. Los montos individuales no eran astronómicos, diseñados precisamente para pasar desapercibidos, pero en conjunto sumaban varios millones de dólares. Marina sabía que esto era grave, que podía hundir a la empresa si salía a la luz de manera incorrecta,
pero también sabía que tenía la obligación moral de reportarlo. Decidió ir directamente con Roberto Mendoza. Era el director general, el dueño mayoritario de las acciones, y Marina ingenuamente pensó que apreciaría que alguien estuviera protegiendo los intereses de su empresa. Pidió una reunión privada, preparó toda la documentación y ensayó cómo presentaría sus hallazgos. Estaba nerviosa pero confiada en que estaba haciendo lo correcto. La reunión fue un desastre desde el principio. Roberto la escuchó durante exactamente 3 minutos antes de interrumpirla con una risa burlona. «Déjame ver si entiendo», dijo, reclinándose en su silla de cuero con una expresión de diversión condescendiente. «¿Vienes aquí, una simple contadora junior que gana un sueldo miserable, a decirme cómo manejar mi empresa? ¿A acusarme de no saber lo que pasa en mi propio negocio?» Marina trató de explicarse, de mostrarle los documentos, pero Roberto no estaba interesado. «Estas inconsistencias que mencionas son simplemente aspectos del negocio que están por encima de tu nivel de comprensión. Tenemos acuerdos especiales con ciertos proveedores, estructuras de pago complejas que alguien de tu posición no puede entender. Es por eso que ganas lo que ganas, Marina. Tu trabajo es ingresar números en hojas de cálculo, no cuestionar decisiones estratégicas». «Pero señor Mendoza», insistió Marina, sintiendo como la frustración y la humillación comenzaban a quemar en su pecho, «estos proveedores ni siquiera existen. Verifiqué las direcciones, los números de registro fiscal, llamé a... ya basta». Roberto golpeó su escritorio, su rostro enrojecido. «No sé qué te hace pensar que puedes venir aquí a hacer acusaciones tan graves. Quizás has estado viendo demasiadas series de crímenes corporativos o tal vez simplemente buscas atención. Sea lo que sea, estoy profundamente decepcionado». Se puso de pie, caminó hasta la ventana y luego se volteó hacia ella con una expresión de desdén que Marina nunca olvidaría. «¿Sabes? El problema contigo, Marina, es que no conoces tu lugar. Vienes de abajo, ganas un sueldo que apenas te alcanza para sobrevivir, y de alguna manera has confundido tu posición aquí. No eres una ejecutiva, no eres una investigadora, eres una empleada prescindible que procesa facturas». Marina sintió como si le hubieran dado una bofetada. Había dedicado años de su vida a esa empresa, había sacrificado tiempo con su madre enferma, había renunciado a oportunidades sociales y personales, todo por un trabajo que apenas le permitía llegar a fin de mes. Y ahora este hombre, que heredó su posición sin tener que esforzarse, la trataba como si fuera invisible, como si su dedicación no valiera nada. «He tomado una decisión», continuó Roberto, volviendo a sentarse y abriendo un cajón de su escritorio. Sacó un sobre y lo deslizó hacia ella. «Tu empleo termina hoy. Aquí está tu liquidación, calculada generosamente según los mínimos legales. Sugiero que uses este tiempo para reflexionar sobre la importancia de no morder la mano que te da de comer». Hizo una pausa, y luego añadió con una sonrisa cruel, «y francamente, con ese sueldo miserable que ganabas aquí, probablemente te estoy haciendo un favor. Quizás encuentres algo mejor, aunque lo dudo». Marina tomó el sobre con manos temblorosas. No eran lágrimas de tristeza las que amenazaban con salir, eran lágrimas de pura rabia. Sabía que tenía razón, sabía que había descubierto algo real y peligroso, pero también sabía que no tenía el poder ni los recursos para hacer nada al respecto. Sin su trabajo, sin referencias, con una madre enferma que dependía de ella, estaba en una posición imposible. Se puso de pie, guardó el sobre en su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. «Algún día», dijo con una voz que apenas reconocía como propia, «algún día va a lamentar esto, señor Mendoza. Y cuando ese día llegue, espero estar ahí para verlo». Roberto soltó una carcajada. «¿Eso es una amenaza? Por favor. Vete antes de que llame a seguridad». Marina salió del edificio con lo que quedaba de su dignidad. El sobre con su liquidación contenía exactamente lo que la ley requería y ni un peso más. Con ese dinero miserable, como Roberto lo había llamado, tenía que encontrar la manera de sobrevivir mientras buscaba otro empleo en medio de una economía difícil y sin referencias de su empleador más reciente. Las semanas siguientes fueron las más oscuras de su vida. Envió cientos de currículos y solo recibió rechazos o, peor aún, silencio. Su madre empeoró y los gastos médicos se acumularon. Hubo noches en las que Marina se sentó en el piso de su pequeño departamento, rodeada de facturas sin pagar, preguntándose cómo había llegado a ese punto. Pero algo cambió en ella durante esas semanas de desesperación. La humillación que Roberto le había infligido,
en lugar de destruirla, la transformó. Marina decidió que nunca más estaría en una posición donde alguien pudiera tratarla de esa manera. Nunca más dependería de un jefe que podía desecharla con desdén. Nunca más su valor estaría determinado por un sueldo que apenas alcanzaba para sobrevivir. Tomó los documentos que había recopilado sobre el fraude en Industrias Mendoza y los guardó cuidadosamente, no para vengarse inmediatamente, sino como un recordatorio de lo que la había empujado a cambiar. Con los últimos pesos de su liquidación, Marina invirtió en un curso online de análisis financiero avanzado. Durmió 4 horas por noche, estudiando después de trabajar en empleos temporales que le permitían pagar las cuentas. Aprendió sobre inversiones, mercados, valoración de empresas y estrategias de adquisición. Su mente, que siempre había sido brillante para los números, absorbió el conocimiento como una esponja. En 6 meses, había completado certificaciones que a otros les tomaban años. Consiguió un trabajo en una pequeña firma de consultoría financiera donde su talento fue reconocido inmediatamente. No ganaba mucho más que antes, pero el ambiente era diferente. Su jefe, un veterano del mundo de las inversiones llamado Eduardo Ruiz, vio en Marina algo especial. Ella no solo era brillante con los números, tenía una intuición casi sobrenatural para detectar problemas en los estados financieros de las empresas. Eduardo se convirtió en su mentor, enseñándole no solo las técnicas del oficio sino también las sutilezas del mundo corporativo, cómo leer a las personas, cómo negociar, cómo identificar oportunidades donde otros veían desastres. Marina trabajó con una intensidad que preocupaba incluso a Eduardo. Manejaba 3 proyectos a la vez, cada uno relacionado con empresas en problemas. Su especialidad se convirtió en identificar exactamente por qué una empresa estaba fallando y diseñar planes de reestructuración. Era implacable en su análisis pero justa en sus recomendaciones. Las empresas que seguían sus consejos se recuperaban, las que no, generalmente quebraban dentro del año. Después de 2 años en la consultoría, Marina había ahorrado cada centavo que pudo. Vivía en el mismo departamento modesto, cocinaba en casa, no tenía coche, rechazaba invitaciones sociales caras. Eduardo notó su estilo de vida espartano y un día le preguntó directamente qué estaba planeando. Marina le contó todo, la historia completa de su despido humillante, el fraude que había descubierto, las palabras crueles de Roberto Mendoza sobre su sueldo miserable. Eduardo escuchó en silencio y cuando ella terminó, sonrió. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, Marina?», dijo Eduardo. «No estás motivada por venganza barata. Estás motivada por probar algo, por convertirte en alguien a quien nadie pueda menospreciar nunca más. Eso es poderoso». Le ofreció algo inesperado, convertirse en su socia en un nuevo fondo de inversión que estaba considerando lanzar. Marina tendría una participación minoritaria al principio, pero con el potencial de crecer. Era la oportunidad que había estado esperando. Quantum Capital Partners nació hace 4 años con Marina como socia y directora de análisis. Eduardo aportó la experiencia y las conexiones, Marina aportó la visión estratégica y una capacidad de trabajo que rayaba en lo sobrehumano. Su estrategia era simple pero efectiva: identificar empresas en problemas antes de que fuera demasiado tarde, hacer ofertas justas pero firmes, reestructurar y revitalizar. En 3 años, Quantum había adquirido y rescatado 7 empresas, todas ahora rentables y prósperas. El éxito de Marina fue meteórico. Las publicaciones de negocios comenzaron a escribir sobre ella, la joven prodigio del capital privado que tenía un récord perfecto de rescates exitosos. Su fortuna personal creció exponencialmente. Pudo mudar a su madre a un lugar mejor, contratar los mejores médicos, darle la vida que siempre había soñado darle. Pero Marina nunca olvidó de dónde venía ni por qué había comenzado este camino. Durante todo ese tiempo, mantuvo un seguimiento discreto de Industrias Mendoza. Contrató a un analista para que monitoreara los estados financieros públicos de la empresa y le reportara cualquier desarrollo significativo. No fue sorpresa cuando comenzaron a aparecer señales de problemas. Los márgenes de ganancia se estrechaban, la deuda aumentaba, los clientes importantes se iban. Roberto había continuado su gestión mediocre, más preocupado por mantener las apariencias que por la salud real de la empresa. El fraude que Marina había descubierto años atrás nunca fue corregido porque Roberto probablemente estaba involucrado en él. Hace 6 meses, el analista de Marina le informó que Industrias Mendoza estaba al borde del colapso. Los bancos estaban llamando préstamos, los proveedores exigían pagos inmediatos,
y había rumores de que varias ofertas de adquisición habían sido rechazadas por Roberto porque eran insultantemente bajas. Marina supo que había llegado el momento. Pasó los siguientes meses preparando una oferta meticulosa, una que sería imposible de rechazar si Roberto quería salvar algo de su legado familiar. Y ahora estaba aquí, sentada frente al hombre que la había humillado, que se había burlado de su sueldo miserable, que la había despedido por atreverse a señalar la corrupción en su empresa. La ironía de la situación no se le escapaba a nadie en esa sala de juntas. Sí, señor Mendoza, continuó Marina, sacándolo de sus pensamientos. Recuerdo perfectamente ese día. Recuerdo cada palabra que me dijo. De hecho, esas palabras fueron el combustible que me trajo hasta aquí. Abrió la carpeta frente a él. Ahora, hablemos de negocios. Quantum Capital Partners está preparada para ofrecer $120 millones por Industrias Mendoza. Es una oferta generosa considerando que sus deudas actuales superan los 80 millones y que la empresa está operando con pérdidas consistentes desde hace 18 meses. Uno de los miembros de la junta, un hombre mayor con lentes que Marina reconoció como el contador principal, tosió nerviosamente. Señorita Solís, esa valoración es, bueno, es más baja de lo que esperábamos. Marina lo miró directamente. Con todo respeto, señor Villanueva, cualquier valoración más alta sería fantasía. He analizado cada aspecto de esta empresa. Sé exactamente cuánto valen sus activos, sus contratos, su propiedad intelectual. También sé cuánto deben y a quién. Sin esta oferta, estarán en procedimientos de bancarrota en menos de 3 meses. Pausó para efecto. Y también sé sobre las irregularidades contables que han estado ocurriendo durante años. Irregularidades que, si salieran a la luz en un proceso de bancarrota, podrían resultar en consecuencias legales significativas para ciertos individuos. Roberto se puso pálido. Eso es una acusación muy seria. No es una acusación, señor Mendoza. Es un hecho. Tengo documentación completa de proveedores fantasma, sobre facturaciones sistemáticas y desvío de fondos que data de hace más de 5 años. Marina mantuvo su voz neutral, profesional. Pero no estoy aquí para exponerlo públicamente ni para causar más daño del necesario. Estoy aquí para hacer negocios. Deslizó otro conjunto de documentos a través de la mesa. Mi oferta incluye la compra de todas las acciones de la empresa, el pago inmediato de las deudas más urgentes para evitar la quiebra, y la retención de todos los empleados actuales por al menos un año mientras reestructuramos. También incluye un puesto de consultor honorífico para usted, señor Mendoza, con un salario anual de $60.000 por los próximos 2 años, siempre y cuando coopere con la transición. El silencio que siguió fue pesado. Todos en la sala sabían lo que significaba esa cifra. $60.000 anuales, apenas un poco más que el sueldo miserable que Marina ganaba cuando trabajaba para él. No era coincidencia. Era un mensaje cristalino. Roberto miró los documentos sin tocarlos, como si fueran venenosos. Esto es inaceptable. Esta empresa vale mucho más que eso. ¿Así? Marina se reclinó en su silla. Entonces muéstreme otra oferta mejor. Muéstreme los inversores que están haciendo fila para salvar Industrias Mendoza. Esperó, pero Roberto no dijo nada. Como pensé. Señor Mendoza, no tiene opciones. Puede aceptar mi oferta y al menos salvaguardar el legado de su padre, mantener los empleos de 200 personas, y salir de esto con algo de dinero y su reputación intacta. O puede rechazarla por orgullo, declararse en bancarrota en 3 meses, enfrentar investigaciones legales sobre el fraude financiero, y ver cómo su apellido queda asociado con el fracaso y posiblemente con el crimen. Uno de los otros miembros de la Junta, una mujer que Marina identificó como representante de los accionistas minoritarios, habló por primera vez. Señorita Solís, ¿qué garantías tenemos de que mantendrá la empresa operativa? Hemos visto muchos casos donde fondos de inversión compran empresas en problemas solo para desmantelarlas y vender las partes. Era una pregunta justa, y Marina la había anticipado. Excelente pregunta. Verán, yo no estoy en el negocio de destruir empresas. Estoy en el negocio de salvarlas. Cada una de las 7 empresas que Quantum ha adquirido sigue operando hoy, con más empleados que cuando las compramos y con mejores márgenes de ganancia. Puedo proporcionarles referencias, estados financieros, pueden hablar con los empleados de esas empresas. Sacó más documentos. Aquí está mi plan de reestructuración para Industrias Mendoza. Como verán,
Mantenemos todas las líneas de producto principales, invertimos en modernización de equipos, implementamos nuevos controles financieros, y expandimos a 2 mercados internacionales donde veo oportunidades significativas. La mujer de la junta tomó los documentos y comenzó a revisarlos, sus ojos moviéndose rápidamente por las páginas. Marina podía ver el reconocimiento Dunning en su rostro. El plan era sólido, detallado, realista. Era el tipo de plan que Industrias Mendoza necesitaba desesperadamente y que Roberto claramente no había sido capaz de crear. Hay una cosa más que deben saber, continuó Marina. Esta oferta expira en 72 horas. Después de eso, retiraré mi interés y Quantum buscará oportunidades en otros lugares. Tengo 3 ofertas más sobre mi escritorio de empresas en situaciones similares. Estoy aquí porque Industrias Mendoza tiene potencial real y porque, admito, hay un elemento personal en mi interés. Pero mi sentimentalismo tiene límites. Si no quieren mi ayuda, hay muchos otros que sí la quieren. Roberto finalmente habló, su voz tensa. ¿Disfrutas esto, verdad? ¿Verme en esta posición? Marina lo consideró por un momento antes de responder. Honestamente, señor Mendoza, no tanto como pensé que lo haría. Pasé años imaginando este momento, fantaseando con decirle todo lo que me hizo sentir ese día cuando me despidió. Pero ahora que estoy aquí, simplemente siento pena. Pena porque heredó una empresa que su padre construyó con décadas de trabajo duro y la está dejando morir por orgullo y mala gestión. Pena porque tuvo la oportunidad de escuchar a alguien que estaba tratando de ayudarlo hace 5 años y la desperdició. Pena porque tiene empleados leales, personas con familias, que dependen de esta empresa y usted los está fallando. Se puso de pie, alisando su traje. Pero más que nada, señor Mendoza, siento gratitud. Si usted no me hubiera despedido de esa manera tan cruel, si no se hubiera burlado de mi sueldo miserable, probablemente seguiría siendo una contadora junior en algún lugar, viviendo cheque a cheque, sin reconocer mi propio potencial. Usted me dio el regalo de la claridad. Me mostró que necesitaba cambiar mi vida radicalmente o resignarme a ser menospreciada para siempre. Así que, en cierto sentido, le debo mi éxito. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo y se volteó una última vez. Tienen 72 horas. Mis abogados están disponibles si necesitan aclaraciones sobre cualquier aspecto de la oferta. Espero su decisión. Miró directamente a Roberto. Y señor Mendoza, si decide aceptar, quiero que sepa que ese puesto de consultor no es una burla. Necesito que me ayude a entender la historia de esta empresa, las relaciones con ciertos clientes clave, los aspectos operativos que solo alguien con su experiencia conoce. $60.000 es lo que considero justo para ese nivel de trabajo de medio tiempo. Puede pensar que es mi manera de humillarlo, pero en realidad, es mi manera de darle la oportunidad de contribuir a salvar lo que su padre construyó. Salió de la sala de juntas sin mirar atrás. En el elevador, finalmente permitió que una pequeña sonrisa cruzara su rostro. Había hecho lo que vino a hacer. Ahora solo tenía que esperar. Sabía que Roberto lucharía contra su orgullo, que querría rechazar la oferta simplemente porque venía de ella. Pero también sabía que los números no mentían, y que eventualmente, la realidad de su situación se impondría. Las siguientes 72 horas fueron tensas. Marina continuó con sus operaciones normales en Quantum, revisando otros proyectos potenciales, reuniéndose con su equipo, pero una parte de su mente estaba constantemente en Industrias Mendoza. Eduardo, quien ahora era su socio igualitario después de que Marina comprara el 50% restante de la empresa el año anterior, notó su nerviosismo. ¿Segura de que quieres hacer esto?, le preguntó durante un almuerzo en la oficina. Hay mucho emocional invertido en esta adquisición. Normalmente eres más fría, más calculadora. Marina asintió. Lo sé. Y tienes razón en preocuparte. Pero Eduardo, he analizado esta empresa desde todos los ángulos posibles. Dejando de lado la historia personal, es una buena adquisición. Tiene una base sólida de clientes leales, tecnología de manufactura que solo necesita actualizarse, y una marca con reconocimiento en el sector. Los problemas son todos de gestión y de controles financieros, exactamente el tipo de cosas que sabemos arreglar. Si limpiamos las operaciones y traemos liderazgo competente, podemos triplicar su valor en 3 años. Eso suena como la Marina analítica que conozco, dijo Eduardo con una sonrisa. Pero la pregunta es, ¿podrás trabajar con Roberto Mendoza? Porque si acepta, tendrás que interactuar con él regularmente durante la transición.
Era una buena pregunta, una que Marina se había hecho a sí misma muchas veces. Creo que sí. Porque ya no soy la misma persona que él despidió. No me puede lastimar ahora. Si algo, creo que verlo en un papel reducido me recordará constantemente lo lejos que he llegado. Pausó. Y honestamente, parte de mí espera que esta experiencia lo cambie, que le enseñe algo sobre humildad y sobre el valor real de las personas. Pasaron 60 horas. Marina estaba comenzando a pensar que Roberto rechazaría la oferta por puro orgullo cuando su teléfono sonó. Era el contador de Industrias Mendoza, el señor Villanueva. Señorita Solís, dijo con voz cansada. La Junta ha votado aceptar su oferta. 5-1. El señor Mendoza fue el único voto en contra, pero está dispuesto a proceder dado que los demás miembros insistieron. Nos gustaría iniciar el proceso de due diligence lo antes posible. Marina sintió una mezcla de triunfo y algo más, algo que no esperaba, compasión. Entendido, señor Villanueva. Mi equipo legal se pondrá en contacto mañana a primera hora. Y señor Villanueva, quiero que sepa que mi intención es mantener a todo el personal actual de contabilidad y finanzas. Ustedes conocen esta empresa mejor que nadie, y los voy a necesitar para la transición. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Gracias, señorita Solís. Eso significa mucho para todos nosotros. Y si me permite decirlo, lamento lo que le pasó hace 5 años. Muchos de nosotros sabíamos que usted tenía razón sobre las irregularidades, pero no teníamos el poder o el coraje de hacer algo al respecto. El proceso de adquisición tomó 6 semanas. Marina se sumergió en cada detalle, revisando personalmente contratos, entrevistando a gerentes clave, evaluando equipos y procesos. Trajo a su mejor equipo de Quantum para manejar la transición. Como había prometido, mantuvo a todos los empleados y de hecho, identificó varias personas talentosas que habían sido subutilizadas bajo la gestión de Roberto. Durante todo ese tiempo, Marina tuvo que reunirse regularmente con Roberto. Las primeras reuniones fueron tensas, llenas de silencios incómodos y respuestas cortantes de su parte. Pero gradualmente, algo cambió. Roberto comenzó a ver cómo Marina trabajaba, cómo trataba a los empleados con respeto, cómo realmente se preocupaba por entender cada aspecto del negocio antes de hacer cambios. Vio cómo su equipo la respetaba, no por miedo sino por admiración genuina. Un día, 3 semanas después del inicio de la transición, Roberto pidió hablar con Marina en privado. Se reunieron en la que solía ser su oficina, ahora convertida en el centro de operaciones temporal de Marina. He estado pensando mucho, comenzó Roberto, mirando por la ventana en lugar de a ella. Sobre lo que pasó hace 5 años. Sobre las cosas que te dije. Finalmente se volteó hacia ella. Tenías razón. Sobre todo. El fraude, la mala gestión, todo. Y yo lo sabía. Sabía que algo estaba mal pero me era más fácil ignorarlo, culpar a otros, desviar la atención. Cuando viniste a mí con pruebas, te despedí porque enfrentarte significaba admitir que había fallado, que no estaba a la altura del legado de mi padre. Marina lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Esas cosas que dije sobre tu sueldo, continuó Roberto, y por primera vez, Marina vio algo parecido a la vergüenza genuina en su rostro. Eran crueles e injustificadas. Usé tu situación económica como arma para silenciarte, para hacerte sentir pequeña. Y funcionó, te fuiste. Pero lo que no entendí entonces era que no te estaba haciendo pequeña a ti, me estaba haciendo pequeño a mí mismo. Hizo una pausa, juntando las manos frente a él. He visto cómo manejas este negocio en solo 3 semanas y has hecho más progreso real que yo en 3 años. Los empleados te respetan, los proveedores quieren trabajar contigo, los clientes están renovando contratos que habían amenazado con cancelar. Y lo más humillante de todo es que lo haces con una gracia y una humildad que yo nunca tuve, a pesar de que ahora tienes todo el derecho de ser arrogante. Marina sintió algo aflojarse en su pecho, una tensión que había estado cargando durante 5 años sin siquiera darse cuenta. Aprecio que me digas esto, Roberto, dijo, usando su nombre de pila por primera vez desde su reencuentro. No te voy a mentir y decir que no me lastimaste, porque lo hiciste. Hubo momentos después de ese día en que cuestioné mi propio valor, en que pensé que quizás tenías razón sobre mí. Pero eventualmente, ese dolor se convirtió en combustible. Me empujó a ser mejor, a trabajar más duro, a nunca conformarme con menos de lo que merezco. Ese puesto de consultor que me ofreciste, dijo Roberto. Con ese salario de 60.000 al año. Al principio pensé que era tu manera de burlarte de mí,
de devolverme la humillación. Pero después de trabajar contigo estas semanas, creo que entiendo. No es una burla, es una lección, ¿verdad? Marina asintió lentamente. $60.000 es un salario honesto para trabajo honesto. No es miserable, como tú lo llamaste cuando hablabas de lo que yo ganaba. Es suficiente para vivir con dignidad si se maneja bien. Quería que experimentaras lo que se siente ganar un salario normal, sin los lujos a los que estabas acostumbrado, pero también sin la desesperación. Quería que entendieras que el valor de una persona no está determinado por cuántos ceros tiene su sueldo, sino por su integridad, su trabajo, su carácter. Roberto soltó una risa amarga. Lección aprendida. He tenido que mudarme a un departamento más pequeño, vender mi coche de lujo, realmente evaluar cada gasto. ¿Y sabes qué es lo extraño, Marina? Me siento más liviano ahora que cuando tenía todo ese dinero y ese poder. Porque ese peso venía con la constante ansiedad de mantener apariencias, de ocultar problemas, de fingir que tenía todo bajo control cuando claramente no era así. ¿Qué vas a hacer después de que termine tu periodo de consultoría?, preguntó Marina con genuina curiosidad. Honestamente, no lo sé. Por primera vez en mi vida, no tengo un camino predefinido frente a mí. No voy a heredar el negocio familiar porque ya no es de la familia. No tengo el currículum para conseguir un puesto ejecutivo en otro lugar después de cómo manejé este. Pero quizás eso esté bien. Quizás necesito empezar desde abajo, aprender realmente cómo funcionan las cosas, desarrollar habilidades reales en lugar de simplemente depender de un apellido. Miró a Marina directamente. Tú lo hiciste. Empezaste sin nada y construiste un imperio. Si pudiste hacerlo tú, tal vez yo también pueda encontrar mi camino. Marina consideró sus palabras cuidadosamente antes de responder. Roberto, voy a decirte algo que quizás no quieras escuchar. Tienes conocimientos valiosos sobre esta industria, tienes conexiones, tienes experiencia operativa aunque tus decisiones estratégicas fueran cuestionables. No estás empezando desde cero como yo lo hice. Tienes ventajas, incluso ahora. La pregunta es si vas a usar esas ventajas con humildad y sabiduría, o si vas a desperdiciarlas de nuevo. ¿Me estás ofreciendo consejo de carrera?, preguntó Roberto con una sonrisa irónica. Supongo que sí, respondió Marina. Mira, no voy a pretender que somos amigos ahora. Pero tampoco necesito seguir cargando resentimiento hacia ti. Lo que me hiciste fue terrible, pero indirectamente me puso en un camino mejor. Y ahora veo que tú también estabas sufriendo, atrapado en expectativas que no podías cumplir, tomando decisiones terribles porque tenías demasiado miedo de pedir ayuda o admitir debilidad. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la planta de manufactura abajo donde los empleados trabajaban en las líneas de producción. Estas 200 personas, Roberto, ellos son la verdadera empresa. No tú, no yo, ellos. Y merecen líderes que los valoren, que los escuchen, que reconozcan que su trabajo tiene dignidad sin importar cuánto ganen. Esa es la lección más importante que aprendí de mi tiempo aquí, cuando era solo una contadora junior con un sueldo que tú llamabas miserable. Durante los meses siguientes, la transformación de Industrias Mendoza fue notable. Marina implementó nuevos sistemas de control financiero que eliminaron cualquier posibilidad de fraude futuro. Invirtió en capacitación para los empleados, modernizó el equipo de producción y estableció alianzas estratégicas con distribuidores internacionales. La empresa comenzó a generar ganancias por primera vez en años. Los empleados, que habían estado viviendo con la ansiedad constante de posibles despidos, comenzaron a relajarse y a trabajar con renovado entusiasmo. Roberto cumplió con su rol de consultor de manera más diligente de lo que Marina había anticipado. Llegaba a tiempo, preparaba reportes detallados, compartía generosamente su conocimiento sobre clientes y proveedores. Parecía haber encontrado una especie de paz en su nuevo rol reducido. Ya no tenía que pretender ser algo que no era. Ya no tenía que tomar decisiones que lo abrumaban. Podía simplemente contribuir con lo que sabía y dejar que otros tomaran las decisiones finales. Una tarde, 6 meses después de la adquisición, Marina estaba revisando los estados financieros del trimestre cuando el señor Villanueva, el contador principal, tocó a su puerta. «Señorita Solís, ¿tiene un momento?» «Por supuesto, señor Villanueva. Pase». Marina cerró su laptop y le indicó que se sentara. «Quería agradecerle personalmente», comenzó el hombre mayor, con los ojos un poco húmedos. «Trabajo aquí desde hace 25 años, desde que el padre de Roberto fundó la empresa.
Vi cómo este lugar creció de un pequeño taller a lo que es ahora. Y en los últimos años, vi cómo comenzó a desmoronarse. Pensé que iba a retirarme viendo cómo todo se derrumbaba. Sacó un pañuelo y se limpió los ojos. Pero usted lo salvó. Salvó no solo la empresa, sino los empleos de todos nosotros, nuestras pensiones, nuestro sustento. Y lo hizo con tanta dignidad, tratando a cada empleado con respeto sin importar su posición. Marina sintió una emoción inesperada en su garganta. Señor Villanueva, yo solo hice lo que cualquier buen líder debería hacer. Escuchar, analizar, implementar soluciones sensatas. Ustedes hicieron el trabajo real, el trabajo duro de producción, de ventas, de mantener esta empresa funcionando incluso cuando el liderazgo era deficiente. Hay algo más que quiero decirle, continuó Villanueva. Yo estaba ahí, ¿sabe? Hace 5 años, cuando usted trató de reportar el fraude a Roberto. Yo sabía lo que estaba pasando, había visto las irregularidades yo también. Pero era un cobarde. Tenía miedo de perder mi trabajo, mi pensión. Así que me quedé callado y dejé que Roberto la despidiera a usted por hacer lo correcto. Su voz se quebró. He cargado con esa culpa durante 5 años. Ver lo que le pasó, cómo la trataron, y no hacer nada. Marina se levantó y rodeó su escritorio, sentándose en la silla junto a Villanueva. Señor Villanueva, usted no tiene nada de qué disculparse. Entiendo perfectamente por qué no dijo nada. Usted tenía una familia que mantener, décadas de su vida invertidas en esta empresa. No era su responsabilidad arriesgar todo eso. Era responsabilidad de Roberto escuchar y actuar correctamente, y él falló. No usted. Es muy generosa al decir eso, dijo Villanueva. Pero quiero que sepa que he estado trabajando en algo estos últimos meses. Con su permiso, me gustaría establecer un programa de ética empresarial aquí en Industrias Mendoza. Un sistema donde cualquier empleado, sin importar su nivel, pueda reportar preocupaciones sin miedo a represalias. Con canales claros de comunicación, protecciones legales, todo formal y documentado. Para que lo que le pasó a usted nunca le pase a nadie más aquí. Marina sintió una oleada de orgullo hacia este hombre que había encontrado el coraje de hacer algo significativo. Me parece una idea excelente, señor Villanueva. De hecho, me gustaría que liderara ese programa personalmente. Y me gustaría que lo presentáramos como el Programa de Integridad Villanueva. Su nombre debería estar en él, como reconocimiento a su compromiso con hacer las cosas bien. El hombre mayor la miró con asombro. ¿De verdad haría eso? No solo lo haría, voy a insistir en ello, respondió Marina con una sonrisa. Y señor Villanueva, también quiero ofrecerle un aumento salarial y el título de director de control financiero. Ha demostrado durante estos meses que tiene las habilidades, y más importante, la integridad que necesito en alguien en esa posición. Después de que Villanueva se fue, claramente emocionado y agradecido, Marina se quedó sola en su oficina, reflexionando sobre el viaje que la había traído hasta aquí. Pensó en la joven mujer asustada que había sido, trabajando largas horas por un salario que apenas alcanzaba, descubriendo un fraude y atreviéndose a reportarlo solo para ser aplastada por ello. Pensó en las noches oscuras después de su despido, cuando se preguntaba cómo iba a sobrevivir. Pensó en la determinación feroz que la había impulsado a transformarse completamente. Y pensó en Roberto Mendoza, el hombre que había sido el catalizador de todo esto. Era extraño cómo la vida funcionaba. Si Roberto la hubiera escuchado ese día hace 5 años, si hubiera valorado su contribución en lugar de menospreciarla, Industrias Mendoza probablemente estaría en mejor forma ahora, pero Marina probablemente seguiría siendo una contadora junior. Su crueldad había sido el empujón que ella necesitaba, aunque fuera un empujón doloroso. Unos días después, Marina organizó una reunión general con todos los empleados de la empresa. Era algo que hacía trimestralmente, una práctica que había implementado desde el inicio. Creía firmemente en la transparencia, en mantener a todos informados sobre el estado de la empresa, los desafíos, los éxitos. De pie frente a 200 empleados en el comedor de la planta, Marina comenzó su presentación. Quiero compartir con ustedes los resultados del último trimestre. Por primera vez en 3 años, Industrias Mendoza no solo es rentable, sino que excedió nuestras proyecciones en un 15%. Los empleados aplaudieron, algunos incluso vitorearon. Pero más importante que los números es lo que representan. Representan la estabilidad de sus empleos, la seguridad de sus familias,
el futuro de esta empresa que muchos de ustedes han ayudado a construir durante años. Continuó compartiendo detalles sobre nuevos contratos, expansión planificada y programas de capacitación. Luego llegó a algo personal. Muchos de ustedes saben que trabajé aquí hace varios años, en una posición muy diferente. Era una contadora junior que ganaba un salario modesto. Fui despedida de esa posición en circunstancias que no fueron justas. Vio a Roberto en el fondo del salón, escuchando atentamente. Esa experiencia me enseñó algo vital, que el valor de una persona no está determinado por su título o su salario, sino por su carácter, su trabajo y su integridad. Quiero que todos en esta empresa sepan que son valorados. Cada uno de ustedes, desde el operador de máquina hasta el gerente de ventas, es esencial para nuestro éxito. Después de la reunión, varios empleados se acercaron a agradecer a Marina personalmente. Una mujer joven, que trabajaba en el área de empaque, se quedó hasta el final, esperando nerviosa. Cuando finalmente estuvieron solas, se acercó tímidamente. Señorita Solís, mi nombre es Patricia. Trabajo aquí desde hace 2 años. La joven titubeó. Quería decirle algo. Cuando usted trabajaba aquí antes, yo era nueva y una vez usted me ayudó con unos reportes que no entendía. Se quedó después de su horario para explicármelos, y nunca me hizo sentir tonta por preguntar. Fue la única persona que realmente se tomó el tiempo de ayudarme. Patricia tenía lágrimas en los ojos. Cuando me enteré de que la habían despedido, me sentí terrible. Y cuando supe que usted había vuelto como la dueña, pensé que había esperanza para personas como yo, personas que no vienen de familias con dinero, que solo tenemos nuestro trabajo duro y nuestras ganas de aprender. Marina abrazó a la joven, conmovida. Patricia, nunca olvides tu valor. Tu trabajo importa, tu voz importa, tú importas. Y prometo que en esta empresa, siempre tendrás un lugar donde puedes crecer y ser escuchada. Los meses se convirtieron en un año. Industrias Mendoza continuó prosperando bajo el liderazgo de Marina. Implementó un programa de participación de utilidades para los empleados, estableció una guardería en las instalaciones para los trabajadores con niños pequeños, y creó un fondo de becas para los hijos de empleados que quisieran ir a la universidad. Cada decisión que tomaba estaba guiada por un principio simple: tratar a las personas con la dignidad y el respeto que ella había deseado cuando estaba en su posición. El periodo de consultoría de Roberto estaba llegando a su fin. Durante esos 2 años, había demostrado ser un colaborador valioso, compartiendo conocimientos institucionales que habían ayudado enormemente en la transición. Pero más que eso, había mostrado un cambio genuino. Era más humilde, más reflexivo, más dispuesto a escuchar. En su última semana como consultor, Roberto pidió una reunión final con Marina. Se encontraron en una cafetería cercana, neutral y casual, no en la oficina donde tantas jerarquías e historias complicadas residían. Estos 2 años trabajando para ti han sido los más educativos de mi vida, comenzó Roberto, removiendo su café distraídamente. Aprendí más sobre liderazgo real, sobre gestión efectiva, sobre valorar a las personas, de lo que aprendí en toda mi educación formal y en todos mis años dirigiendo la empresa. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Marina. Tengo una oferta, dijo Roberto con una sonrisa tímida. Una empresa mediana en el sector textil me ofreció un puesto como gerente de operaciones. No es un rol ejecutivo, es más bien de nivel medio, pero es un buen desafío. El CEO es alguien que conocí a través de contactos mutuos, y cuando le conté mi historia completa, incluyendo mis fracasos, le pareció que mi experiencia, tanto los éxitos como los errores, podría ser valiosa. Hizo una pausa. El salario es de 75.000 al año. No es mucho comparado con lo que solía ganar, pero es honesto y es justo para el trabajo que voy a hacer. Me alegro por ti, Roberto, dijo Marina sinceramente. Creo que vas a hacerlo bien. Has cambiado mucho en estos 2 años. Hay algo que quiero darte, dijo Roberto, sacando un sobre de su bolsillo. Es una carta. La escribí hace unos meses pero esperé hasta ahora para dártela. Marina abrió el sobre y comenzó a leer. Era una disculpa formal, detallada y sincera, por todo lo que había hecho hace años. Roberto había puesto en palabras no solo lo que había dicho y hecho, sino también el impacto que reconocía que había tenido en ella. Terminaba con una línea que tocó a Marina: gracias por enseñarme que la verdadera fortaleza no viene del poder sobre otros, sino del poder sobre uno mismo. Gracias por salvar la empresa de mi padre y por salvarme a mí en el proceso.
Marina dobló la carta cuidadosamente y la guardó en su bolso. Gracias por esto, Roberto. Significa mucho. Extendió su mano. Te deseo lo mejor en tu nuevo trabajo. Y si alguna vez necesitas una referencia o un consejo, no dudes en llamarme. Roberto tomó su mano, pero luego la atrajo hacia un abrazo breve y respetuoso. Siempre te voy a estar agradecido, Marina. Por todo. Esa noche, Marina estaba en su departamento, ahora mucho más espacioso y lujoso que aquel pequeño lugar donde vivía hace años, pero no ostentoso. Había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en demostrar cuánto tenías, sino en la tranquilidad de saber que podías cuidar de ti misma y de los que amabas. Su madre estaba dormida en la habitación de invitados, mucho más saludable gracias a los mejores tratamientos médicos que Marina ahora podía costear. Sacó la carta de Roberto y la volvió a leer. Luego abrió un cajón en su escritorio y sacó otro sobre, amarillento por el tiempo. Era el sobre que Roberto le había dado hace 7 años, el día que la despidió, con su liquidación miserable. Lo había guardado todos estos años, primero como recordatorio de lo que estaba huyendo, y luego como recordatorio de donde había comenzado. Puso los dos sobres lado a lado. Uno representaba el final de una etapa oscura de su vida. El otro representaba cierre y redención, tanto para ella como para Roberto. Marina se dio cuenta de que ya no necesitaba ninguno de los dos. Ya no necesitaba la rabia que la había impulsado, ni la validación de una disculpa. Había probado todo lo que necesitaba probar, a sí misma más que a nadie. Al día siguiente, Marina tenía una reunión importante con el consejo directivo de Quantum Capital Partners. Eduardo y los otros socios principales estaban reunidos para discutir el próximo gran movimiento de la empresa. Las adquisiciones que habían hecho en los últimos años habían sido extraordinariamente exitosas, y ahora tenían capital y credibilidad para proyectos aún más ambiciosos. Tenemos 3 propuestas sobre la mesa, comenzó Eduardo, proyectando gráficos en la pantalla. Una cadena regional de tiendas minoristas, una empresa de logística con problemas de flujo de efectivo, y una startup tecnológica que necesita reestructuración. Miró a Marina. ¿Cuál crees que debemos perseguir? Marina estudió los números cuidadosamente. Había algo en la startup tecnológica que le llamaba la atención. Era dirigida por una joven fundadora que había construido algo innovador pero había perdido el control financiero en algún momento. La historia le sonaba familiar. La startup tecnológica, dijo finalmente. Pero no quiero solo adquirirla. Quiero ofrecer un modelo diferente. Invertimos, tomamos una participación minoritaria, pero dejamos que la fundadora mantenga el control. Le ofrecemos nuestra experiencia en gestión financiera y operaciones, pero respetamos su visión. La ayudamos a crecer sin desplazarla. Los otros socios intercambiaron miradas. Era un enfoque inusual para Quantum. Es arriesgado, dijo uno de ellos. Normalmente tomamos control completo para garantizar que podemos implementar los cambios necesarios. Lo sé, respondió Marina. Pero he estado pensando mucho sobre nuestro modelo. Hemos sido exitosos rescatando empresas, pero ¿qué tal si también podemos ser exitosos empoderando a fundadores que solo necesitan apoyo, no un rescate completo? Esta fundadora, Sara Méndez, tiene 26 años, viene de una familia de clase trabajadora, construyó esta empresa desde cero con un préstamo de $10,000. Tiene exactamente el tipo de determinación y visión que valoramos. Solo necesita mejores sistemas y capital para escalar. Eduardo sonrió. Conocía esa mirada en los ojos de Marina. Era la misma mirada que tenía cuando estaba absolutamente convencida de algo. ¿Has hablado con ella ya? Tengo una reunión programada para mañana, admitió Marina. Quería presentarle el concepto a ustedes primero, pero sí, he estado en contacto con ella. Y equipo, creo que esto podría ser el inicio de una nueva división para Quantum. No solo rescates corporativos, sino también inversiones de empoderamiento. Ayudar a fundadores prometedores a escalar sin perder su empresa en el proceso. La propuesta fue aprobada por unanimidad. Al día siguiente, Marina se reunió con Sara Méndez en las oficinas modestas de su startup. La joven era exactamente como Marina había imaginado, intensa, apasionada, claramente brillante pero también claramente abrumada por los aspectos financieros y operativos de dirigir una empresa en crecimiento. ¿Por qué querría ayudarme?, preguntó Sara con sospecha comprensible. He tenido otras ofertas de inversión, pero todos quieren tomar control de mi empresa, Marina sonrió. Porque yo estuve donde estás tú.
No exactamente en la misma situación, pero sé lo que es construir algo desde abajo, sé lo que es ser subestimada, sé lo que es necesitar ayuda pero temer perder lo que has creado. Le contó su historia, no solo los triunfos sino también las luchas, la humillación, los momentos de duda. Quantum puede ofrecerte capital, experiencia en gestión y una red de contactos. A cambio, tomamos una participación del 30%. Tú mantienes el control mayoritario y el rol de CEO. Tendrás acceso a nuestro equipo de expertos en finanzas y operaciones. Y si en 3 años decides que quieres comprar nuestra participación de vuelta, te daremos esa opción a un precio justo predeterminado. Sara la miró con los ojos húmedos. Nadie me ha ofrecido algo así antes. Todos asumen que por ser joven y mujer, no sé lo que hago, que necesito que me rescaten o que me controlen. No necesitas que te rescaten, dijo Marina firmemente. Necesitas que te apoyen. Hay una diferencia enorme. Extendió su mano. ¿Qué dices? ¿Quieres construir algo extraordinario juntas? Sara tomó su mano sin dudarlo. Sí. Absolutamente sí. Esa asociación se convirtió en una de las más exitosas en la historia de Quantum. En los siguientes 3 años, la startup de Sara creció exponencialmente, expandiéndose a mercados internacionales y convirtiéndose en líder en su sector. Sara se convirtió en una de las empresarias más jóvenes y exitosas del país, y cuando le preguntaban sobre su éxito, siempre mencionaba a Marina Solís como su mentora y aliada más importante. Mientras tanto, Industrias Mendoza continuó prosperando. Bajo el liderazgo de Marina y su equipo gerencial, la empresa se había transformado completamente. Ya no era solo rentable, era un modelo de responsabilidad corporativa, con programas de bienestar para empleados que otras empresas comenzaron a emular. Marina eventualmente nombró a una nueva CEO para la operación diaria, una ejecutiva talentosa promovida desde dentro de la empresa, mientras ella se enfocaba en la estrategia general de Quantum. 5 años después de aquella reunión tensa en la sala de juntas, Marina recibió una invitación inesperada. Era para el aniversario 50 de la Fundación de Industrias Mendoza. Roberto, quien ahora era vicepresidente de la empresa textil donde había encontrado su lugar, sería uno de los oradores invitados, hablando sobre la historia de la empresa fundada por su padre. Marina asistió al evento, sentándose discretamente entre la audiencia. Cuando Roberto tomó el podio, habló con honestidad refrescante sobre el legado de su padre, pero también sobre sus propios fracasos como líder. Mi padre construyó esta empresa con valores de integridad, respeto por los trabajadores y visión a largo plazo, dijo Roberto. Lamentablemente, cuando heredé la empresa, me alejé de esos valores. Permití que el ego, el miedo y la arrogancia guiaran mis decisiones. Casi destruyo lo que mi padre había construido. Hizo una pausa, buscando a Marina en la audiencia. Pero esta empresa tuvo la fortuna de ser salvada por alguien que entendió esos valores originales mejor que yo. Alguien a quien, lamento profundamente decir, traté con crueldad e injusticia años atrás. Marina Solís no solo rescató Industrias Mendoza de la bancarrota, la transformó en algo mejor de lo que nunca fue, incluso en los mejores días bajo mi padre. Y lo hizo manteniendo en el centro a las personas, a los empleados, a las familias que dependen de esta empresa. La audiencia aplaudió, y muchos se volvieron para mirar a Marina, quien sintió lágrimas inesperadas en sus ojos. Después del evento, hubo una recepción. Marina estaba hablando con algunos de los empleados antiguos, intercambiando historias y actualizaciones, cuando sintió una presencia junto a ella. Era Roberto, acompañado de una mujer que Marina no conocía. Marina, quiero presentarte a mi esposa, Carolina, dijo Roberto con una sonrisa genuina. Nos casamos hace 6 meses. La mujer le sonrió cálidamente. He escuchado mucho sobre usted, señorita Solís. Roberto me ha contado toda la historia. Dice que usted cambió su vida. Eso es muy generoso de su parte, respondió Marina, pero Roberto cambió su propia vida. Yo solo creé las circunstancias para que pudiera hacerlo. Estamos esperando nuestro primer hijo, compartió Roberto, y había una felicidad en su rostro que Marina nunca había visto antes. Y he estado pensando mucho sobre qué tipo de valores quiero enseñarle. Quiero que crezca entendiendo que el respeto y la humildad son más importantes que el estatus o el dinero. Que el verdadero éxito se mide en cómo tratas a las personas, especialmente a las que tienen menos poder que tú. Esos son valores hermosos, dijo Marina sinceramente. Vas a ser un buen padre. Mientras Marina conducía a casa esa noche,
reflexionó sobre el viaje extraordinario que había vivido. Desde aquella contadora junior humillada hasta la CEO de un fondo de inversión exitoso. Desde ganar un sueldo que apenas alcanzaba hasta tener más riqueza de la que alguna vez imaginó. Pero lo más importante, desde ser alguien cuya voz era ignorada hasta ser alguien cuyas palabras podían cambiar el destino de empresas y familias enteras. Pensó en Roberto y en su transformación. No todos los villanos eran irreparables. Algunos podían aprender, crecer, cambiar. La Marina del pasado habría querido venganza pura. La Marina del presente había descubierto algo más satisfactorio, la transformación, tanto la propia como la de otros. La verdadera victoria no había sido en humillar a Roberto con ese sueldo de $60.000, aunque admitía que había cierta justicia poética en ello. La verdadera victoria había sido en construir algo significativo, en crear oportunidades para otros que habían estado en su posición, en probar que el valor de una persona nunca está determinado por cuánto gana o qué tan bajo comienza. Cuando llegó a casa, su madre la esperaba con la cena preparada. A sus 70 años, había recuperado mucha de su vitalidad gracias a los tratamientos que Marina podía costear ahora. Se sentaron juntas, y su madre tomó su mano. «Estoy muy orgullosa de ti, hija», dijo con ojos brillantes. «No solo por tu éxito, sino por la persona en la que te has convertido. Mantuviste tu bondad, tu empatía, incluso después de todo lo que pasaste.